Mateo 3 y capítulo 3 también de Lucas registran el bautismo de Juan el Bautista a Jesucristo. Las noticias referentes al profeta del desierto y su maravillosa predicción conducieron a toda la gente a este nuevo movimiento. Todos salían de Galilea. El mensaje alcanzó a los campesinos de las aldeas, las montañas, los lugares más remotos y los pescadores que vivían a orillas del mar. Y en sus corazones sencillos de estas personas sencillas y fervientes halló la más sincera respuesta. En Nazaret repercutió en la misma gente humilde, la gente que estaba buscando la verdadera obra de una reforma y reavivamiento en Nazaret, repercutió en la carpintería que había sido la familia y la obra de la familia de José. Uno había sido reconocido por medio de este llamamiento. Había llegado su tiempo, dejando su trabajo diario, su despido. En ese momento de su madre fue el siguiente: empiezo una nueva temporada. Este fue el mensaje del ministerio de Jesucristo, el cual le mostró a su madre, y siguió él en las huellas de sus compatriotas que acudían al Jordán. Jesucristo, sí, él también acudía al llamado de Juan el Bautista. Jesús y Juan el Bautista eran primos, estrechamente relacionados por las circunstancias de su nacimiento. Sin embargo, ellos no habían tenido relación directa. La vida de Jesús había transcurrido en Nazaret de Galilea, la de Juan en el desierto, en Judea. En un ambiente muy diferente había ocurrido. Había vivido Juan el Bautista recluido. Sin embargo, él no tenía comunicación tampoco con Jesús, el uno del otro. La providencia lo había ordenado así. No debía haber ocasión alguna de acusarlos de haberse considerado juntos para sostener mutuamente sus pretensiones. Es decir, no se les pudiera acusar a los dos de que se habían puesto de acuerdo para empezar esta campaña. Juan conocía los acontecimientos que habían señalado el nacimiento de Jesús. Había oído Juan el Bautista: querido hermano Icarus, que la paz de Cristo sea contigo, bienvenido. Y es un placer verte y saludarte, querido hermano Icarus, hermano en la fe en Jesucristo. Había oído hablar de la visita a Jerusalén en su infancia y de lo que había sucedido en la escuela de los rabinos. Conocía la vida sin pecado de Jesús y creía que él era el Mesías, aunque sin tener seguridad positiva de ello. El hecho entonces de que Jesús había quedado durante tanto tiempo en la oscuridad sin dar ninguna evidencia especial de su misión daba ocasión a dudar de que fuese el ser prometido. Sin embargo, Juan el Bautista esperaba con fe, sabiendo que el tiempo señalado por Dios todo quedaría aclarado. Se le había revelado que el Mesías vendría a pedirle el bautismo y entonces se daría una señal de su carácter divino. Así podría presentarlo Juan el Bautista al pueblo. Cuando Jesús vino para ser bautizado, Juan reconoció en Jesús una pureza de carácter que nunca había percibido en nadie. La misma atmósfera de su presencia era santa e inspiraba reverencia. Entre las multitudes que le habían rodeado en el Jordán, Juan había oído sombríos relatos de crímenes y también conocido almas agobiadas por miriadas de pecados.
Todo esto estaba en la mente de Juan el Bautista. Él veía a Jesucristo venir. Nunca él había estado en contacto con un ser humano que irradiase una influencia tan divina. Todo esto concordaba con lo que se había sido revelado acerca del Mesías. Ahora, Juan el Bautista observaba a Jesucristo. Sin embargo, vacilaba en hacer lo que le pedía Jesús. ¿Cómo podía Juan el Bautista, un pecador, bautizar al que era sin pecado? ¿Y por qué había de someterse al que no necesita arrepentimiento, a un rito que era una confesión de culpabilidad que debía ser lavada? ¿Cómo es que Juan el Bautista iba a hacer esta obra? Cuando Jesús pidió el bautismo, Juan quiso negárselo exclamando: yo he menester ser bautizado de ti, y tú, Jesús, vienes a mí. Confirme en su mente. Él quería que esto se confirmara, pero también Juan el Bautista, que ustedes ven aquí, con una suave autoridad, Jesús le contesta al Bautista: querido hermano NW, te invito a que permanezcas. Yo soy seguidor de Jesucristo y ahorita mismo estoy desarrollando este tema. Y si tienes preguntas, puedes hacerlas. Y en un momento me abro para que entres directamente y hagas tu pregunta y todos la escuchemos si tú gustas. Entonces, Juan el Bautista condujo al Salvador Mesías Jesucristo al agua del Jordán y le sepultó en esa agua, que era un símbolo. Jesús entonces, después que fue bautizado, subió luego del agua. Noten un detalle importante. Jesucristo sube del agua. Querido amigo, quiero leer tu comentario. Will GB. Quiero que abras tu entendimiento a que eso que tú preguntas de la resurrección sí se dio. ¿Sabes cuándo? Pero lo dejo para otro tema. Cuando Jesucristo expiró y él dijo: consumado es, en el madero. La Biblia dice de que hubo un gran terremoto, las piedras se partieron en dos y las tumbas se abrieron y muchos santos que habían dormido se levantaron. Cuando Jesucristo resucitó, ellos entonces también se levantaron. Abre tu mente a que Juan el Bautista estuvo allí como una persona que al que amaba lo correcto, todo le salía para bien. Quiero leer el comentario de Abel. Una pregunta. Jesucristo no escribió ningún evangelio. Con su dedo, él no escribió ninguno. No. Esa es la respuesta inmediata. Lo único que Jesucristo se registra que él escribió es su dedo escribiendo en la tierra cuando le dijo a la mujer: ninguno te condena. Entonces, Juan el Bautista le dice: ¿y tú vienes a mí? Con firme, pero también con suave autoridad. Jesús contestó: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y Juan, cediendo, condujo al Salvador al agua y el Jordán. Allí en esa agua le sepultó. El bautismo, punto número 1, el bautismo bíblico sucede cuando la persona es adulta, no cuando es bebé. Número 1. Número 2. Jesucristo, a excepción de todos los demás seres humanos, era sin pecado, pero lo hizo para el ejemplo. Número 3. Fue sepultado totalmente abajo del agua. Ese es el tipo de bautismo aprobado. Abajo del agua. No era aspersión de agua en la cabeza, no. Y entonces Jesucristo sube del agua del Jordán, y entonces le sepultó en esa agua. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía. Vea, 1.
querido amigo Abel, la Biblia dice de que el bautismo en agua no es todo. El bautismo en agua es necesario para vida eterna. Es una confesión pública de ser seguidor de Jesucristo. Es una confesión pública de arrepentimiento. Quiero leer el comentario. Muy bien, querido hermano, yo respeto tu opinión y yo te invito a que pidas a Dios que te dé fe para que Él te muestre de que Él existe. Entonces, después que Jesús fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Vea, número 1, Jesús. Número 2, el Espíritu de Dios descendía como, no era una paloma, como para la descripción humana, paloma, y venía sobre el uno, el Hijo. Y luego se escucha una voz del cielo, que es el Padre. Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. Jesús se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar nosotros y haciendo la obra que debemos hacer, su vida de sufrimiento y paciencia. La vida de Jesús como un ejemplo, tolerancia después de su bautismo, fue también un ejemplo para nosotros. Después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río. Se estaba entonces abriendo ante él una nueva era importante. Su ministerio empezaba de una manera más amplia, estaba entrando en el conflicto final de su vida. Aunque era él el príncipe de paz, su venida iba a ser como el acto de sobrevivencia, como el acto de desenvainar una espada. Su ministerio de Jesús empezaba. El reino que había venido él a establecer no era judío, no era político, no era de este mundo. Era un reino espiritual, donde él iba a desatar las ataduras de Satanás, el que era el controlador espiritual de este mundo, del pecado. Su venida de Jesús iba a ser como el acto de desenvainar una espada. El reino que había Jesús de establecer era lo opuesto de lo que los judíos deseaban, el que era el fundamento del ritual y de la economía de Israel, iba entonces a ser considerado como su enemigo y destructor, el que había proclamado la ley en el Sinaí, Jesucristo mismo con su voz, el que había proclamado la ley en el Sinaí, iba a ser condenado como transgresor. El que había venido para quebrantar el poder de Satanás sería denunciado como, se le llamaría como Belcebú. Nadie en la tierra le había comprendido y durante su ministerio de Jesús debía continuar andando solo. Durante su vida, su madre, sus hermanos no comprendieron su misión, ni aún sus discípulos le comprendieron y anduvieron con él más de 3 años. Buenas noches a J. Davy Machuca. A ti, buenas noches. Y la paz de Cristo sea contigo. Había morado en la luz eterna, siendo uno con Dios, pero debía pasar en la soledad su vida terrenal. Como uno de nosotros, debía llevar Jesús la carga de nuestra culpabilidad y desgracia. Jesús iba a sufrir el juicio que nos tocaba a nosotros, la muerte por causa del pecado. El ser sin pecado debía sentir la vergüenza del pecado. La Biblia dice que el Padre le hizo pecado a Jesucristo por nosotros. El amante de la paz, Jesucristo, debía habitar con la disensión. La verdad entonces debía morar con la mentira. Jesucristo es la verdad. Juan 14:6. J. Davy, ahorita mismo estoy predicando lo que es el centro de cualquier denominación o religión o creencia o doctrina, es Jesucristo. Y ahora mismo estoy enseñando, de acuerdo a la palabra de Dios,
el verdadero bautismo y el ejemplo, lo que simboliza el bautismo y el verdadero bautismo bíblico. Ya di unos puntos antes de que entraras. Ahorita, Will GB, muy bien. Leo tu pregunta. El amante de la paz debía habitar con la disensión, Jesucristo. La verdad debía morar con la mentira, la pureza con la vileza. Todo el pecado, la discordia, la contaminadora concupiscencia de la transgresión torturaban su espíritu. Debía entonces hollar la senda y llevar la carga Jesús solo. Así como Juan el Bautista llevó la carga de este ministerio solo en el desierto antes de aparecer a los judíos. J. Davy, aquí estoy leyendo tus preguntas sobre aquel entonces que había depuesto su gloria. Jesucristo había dejado su gloria en el cielo para venir y bajarse a este nivel de pecado. Él había aceptado la debilidad de la humanidad. Debía descansar la redención del mundo en Jesucristo. Él lo veía y sentía todo. Pero su propósito de Jesús permaneció firme. De su brazo dependía la salvación de la especie caída humana, tuya y mía. Y extendió su mano para asir la mano del amor omnipotente. La mirada de Jesucristo el Salvador parece penetrar el cielo mientras vuelca los anhelos de su alma en oración, aun cuando Jesucristo fue al Padre para darnos un ejemplo en su bautismo. Bien sabía él cómo el pecado había endurecido los corazones de los hombres y cuán difícil sería discernir su misión, aceptar el don de la salvación. Intercede entonces Jesús ante el Padre a fin de obtener poder para vencer su incredulidad. Ahora, Jesucristo venía a ser bautizado como un ejemplo. Leo el comentario de Will. ¿Es verdad? ¿Sí vino por orden del Padre? Sí. ¿Es verdad? Abel, si gustas, tú anótame aquí Marco 16, anótalo. Y yo lo leo en voz alta si tú gustas. Entonces, intercede Raúl Portillo. Yo respeto tu opinión y ahorita estamos desarrollando el tema del bautismo de Jesucristo de acuerdo a la palabra de Dios. Intercede entonces Jesucristo ante el Padre para obtener poder para vencer la incredulidad de todos los que le rodean, para romper las ligaduras con que Satanás los había encadenado a la raza humana, para vencer en su favor al destructor. Pide Jesucristo el testimonio de que Dios acepta la humanidad en la persona de su Hijo por medio de la fe en Él. Raúl, tú dices que yo ya deje de ser hipócrita, mentiroso y payaso con esos cuentos mitológicos para engañar. ¿Sabes qué, Raúl Portillo? Yo solamente estoy predicando lo que está en la palabra de Dios. La gente decide qué creer. Igualmente tú, Raúl, tú decides qué creer. El evangelio, las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, no son tiranas, no se forzan a nadie para creer. Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración como la de Jesucristo cuando Él fue bautizado. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y de consuelo, pero no. El Padre mismo contestaría la petición en el bautismo de Jesucristo. Sí, vimos que el Espíritu Santo desciende, que Jesucristo está siendo bautizado y ahora el Padre está a punto de contestar la oración de Jesucristo. Ahora, J. Davy, gracias, veo tu comentario. Entonces, el mismo Padre iba a contestar la petición de su Hijo. Salen entonces directamente del trono los rayos de su gloria
Y recordemos, Colosenses 1, 18, 19, Jesucristo vino a reflejar la gloria del Padre en su vida, en carne y hueso. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde entre la vasta muchedumbre que estaba congregada a orillas del Jordán. Pocos, además de Juan, discernieron la visión celestial. Sin embargo, la solemnidad de la presencia divina embargó la asamblea, la multitud que estaba rodeándole. El pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su persona estaba bañada de la luz que rodeaba siempre el trono de Dios. Su rostro dirigido hacia arriba estaba glorificado como nunca antes habían visto ningún rostro humano de Jesucristo. De los cielos abiertos se oye una voz que decía, y esta es la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Estas palabras de confirmación para empezar el ministerio de salvación de Jesucristo fueron dadas para inspirar fe a aquellos que presenciaban la escena y fortalecer al Salvador para su misión, a pesar de que los pecados del mundo culpable pesaban sobre Jesucristo, a pesar de que la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída. La voz del cielo lo declaró Hijo eterno. Juan había quedado profundamente conmovido con esta escena que él mismo había presenciado. Al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre, al rodearle la gloria de Dios y oírse la voz del cielo, Juan el Bautista entonces reconoció, después de bautizar a Jesucristo, la aprobación. Vio que la señal de Dios le había prometido, estaba con él. Sabía que era el Redentor Jesucristo del mundo, a quien había él apenas bautizado. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús y extendiendo la mano señaló a Jesús y exclamó Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero era el cuerpo de la sombra que se había prometido, se había inmolado por 4000 años. Desde Adán y Eva se había inmolado el Cordero literal judío, el del mundo, el que todos los no judíos y los judíos habían inmolado por fe en el santuario terrenal de Salomón, en el tabernáculo, en el segundo templo reconstruido por Nehemías. Nadie de entre los oyentes, ni aún el que las había pronunciado las palabras, discernió el verdadero significado de esas palabras que se escucharon. ¿Usted tiene las señales?, pregunta Abel Álvarez. Entonces, ni aún los que estaban en la multitud pudieron discernir esta gran voz del verdadero significado. El Cordero de Dios sobre el monte moría. Abraham había oído la pregunta de su hijo: Padre mío, ¿dónde está el Cordero para el holocausto? El padre contestó: Dios proveerá de Cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22, 7 y 8. Y en el carnero, vea, estamos hablando de Abraham, en el carnero, miles de años antes de que Jesucristo viniera a encarnarse, en ese carnero divinamente provisto en lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. El Espíritu Santo, mediante Isaías, repitiendo la ilustración, profetizó del Salvador y dijo lo siguiente: Isaías, como cordero, fue llevado al matadero. Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Isaías 53, versículos 7 y 6. Pero los hijos de Israel no habían comprendido la lección. Juan 1:11, a los suyos Jesús había venido y los suyos no le habían recibido. Judá, Israel, quería un redentor político que les quitara la opresión de Roma imperial. El mundo judaizante en el presente busca y espera un Mesías político que restaure la nación del presente de Israel,
siguen en la misma ceguera del tiempo de Cristo. Muchos de ellos consideraban los sacrificios de una manera muy semejante a la forma en que miraban los sacrificios paganos, como dones por cuyo medio podían propiciar a la divinidad. Dios deseaba enseñarles que el don que los reconcilia con Él proviene de su amor. Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante, todos nosotros y nuestros pecados y debilidades no somos desechados ahora por la gracia de Jesucristo. Él nos hizo aceptos en el amado, dice Efesios 1, versículo 6. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios, del Padre, hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído del Padre y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. Por el pecado, la tierra quedó separada del Padre y del cielo, enajenada de su comunión, pero Jesús la ha relacionado otra vez con la esfera de la gloria. Jesucristo ha reunido el cielo con la tierra. Su amor rodeó al hombre y alcanzó el cielo más elevado. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá también sobre ti. Mientras oras para pedir ayuda, ¿con qué resistir la tentación? La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Amado, querido, amigo, amiga, ahora ya eres tú hijo o hija de Dios, no en el futuro. Ya lo eres por medio de la fe en Jesucristo y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Jesucristo aparezca visiblemente por segunda vez en poder y gloria, seremos semejantes a Él, porque entonces le veremos tal y como Él es. Primera de Juan 3:2, nuestro Redentor ha abierto el camino, de manera que el más pecaminoso, que yo soy el primero, el más menesteroso, el más oprimido, el más despreciado, puede hallar acceso al Padre. Todos pueden tener un hogar en la mansión que Jesús ha ido a preparar. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y ninguno puede tampoco abrir ni cerrar. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Jesucristo es la puerta, Él es la entrada. Él ha abierto la comunión directa al Padre. Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Voy a abrirme inmediatamente a todas las personas que quieran entrar con sus preguntas bíblicas en aproximadamente 15 segundos. Oremos para concluir este tema e hilación continua y luego pueden entrar si gustan. Nuestro Dios y Padre, permite que nuestro entendimiento sea abierto por el ministerio de tu Santo Espíritu para poder reconocer a este gran Mesías lleno de misericordia, Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Si gusta entrar, adelante.